En este video veremos la tabla periódica y clasificaremos los elementos en grupos. Y mientras vemos estos términos, los marcaré de esta manera. Los grupos son las columnas verticales en la tabla periódica. Todos estos elementos están en la misma columna vertical y forman parte del mismo grupo. Y llamamos a este el grupo 1. Puedo ver que estos elementos están también en la misma columna, por lo que todos estos elementos están en el mismo grupo, y este lo llamaremos como grupo 2. Puedo continuar etiquetando los grupos. Así se puede ver que en total tenemos 18 grupos. Esa es una manera de etiquetar los grupos, pero también existe otra manera. Y eso sería decir que el grupo 1 es el grupo 1A, el grupo 2 es el grupo 2A. De cierta manera nos saltamos del grupo 3 al 12 para continuar con el sistema de numeración. Seguiríamos con el grupo 3A, 4A, 5A, 6A y finalmente con el grupo 8A. Y la segunda manera de enumerar los grupos es útil cuando piensas en electrones de valencia. Y entonces movámonos al concepto de periodos. Un periodo es una fila horizontal en la tabla periódica. Entonces, si veo el periodo 1 y me muevo a través de mi tabla periódica, se puede ver que el hidrógeno y el helio forman parte del periodo 1. Y entonces nos movemos al segundo periodo, donde tenemos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Y entonces puedo seguir enumerando mis periodos. Y en total se puede ver que tenemos 7 periodos. Continuamos enfocándonos en los metales alcalinos. Los metales alcalinos se encuentran en el grupo 1 o 1A. Estos son mis metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los metales alcalinos son plateados, suaves y extremadamente reactivos. Y una cosa buena de organizar a los elementos en grupos es que los elementos en el mismo grupo tienen propiedades químicas similares, y entonces los metales alcalinos reaccionan de maneras similares. Por ejemplo, todos los metales alcalinos reaccionarán con agua, y los metales alcalinos resultan ser extremadamente reactivos que no los encontrarás en estado puros en la naturaleza. No caminarás afuera y encontrarás una línea de sodio en el suelo. Se encuentran en la naturaleza en combinación con otros elementos. Hablemos del hidrógeno, porque el hidrógeno también está en el grupo 1. Pero el hidrógeno no es un metal alcalino. El hidrógeno es un no metal. El hidrógeno es la excepción en el grupo 1. Ahora hablaremos de los metales alcalino-térreos. Encuentras a estos en el grupo 2 o en el grupo 2A. Justo aquí, elementos como magnesio, calcio y estroncio. Estos son metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos son reactivos, pero no tan reactivos como el grupo 1. Pero tampoco los encuentras en un estado puro. Los encuentras en combinación con otros elementos. Y entonces tus metales alcalino-térreos reaccionarán nuevamente de manera similar. Tienen propiedades químicas similares. Y entonces nuevamente es una buena manera de organizar la tabla periódica en grupos. Por ahora solo continuemos diciendo que de los grupos 3 al 12 todos son metales aquí, y hablemos ahora de los metales en general. Los metales son sólidos a temperatura ambiente excepto el mercurio. Aquí está el mercurio, que es un líquido a temperatura ambiente. Los metales son muy maleables, lo que significa que puedes darles diferentes formas. No son frágiles y son dúctiles, lo que esto significa es que puedes transformarlos en cables. Por ejemplo, el cobre. Aquí tenemos el cobre. Los alambres de cobre, por supuesto, conducen a la corriente en las casas. Los metales son buenos conductores de calor y de electricidad. Esas son las propiedades de los metales. Contrastémoslo con los no metales. Si tienes un no metal sólido, esos sólidos suelen ser frágiles. Son no maleables como los metales. Son conductores pobres de calor y de electricidad. Encuentras a los no metales en diferentes estados de la materia. Ahora hablemos de un no metal. Y esos serían los halógenos. Los encuentras en el grupo 7A o en el grupo 17.
Tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Los halógenos son no metales muy reactivos. Usualmente son muy coloridos, muy corrosivos y el nombre halógeno de hecho significa formador de sal. Esos son los halógenos. Ahora pasemos a los gases nobles. Estos se encuentran en el grupo 8A o grupo 18. Muchos de ellos son muy famosos como el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Son gases incoloros y por lo general son demasiado no reactivos. Hay otros no metales que identificaré en un momento. Primero quiero hablar del hecho de que casi siempre los no metales se encuentran del lado izquierdo de la tabla periódica. Se puede ver cómo tenemos a todos estos no metales del lado izquierdo y a los no metales los encontraremos del lado derecho de la tabla periódica y hay una línea divisora entre ellos. Es como una línea en zigzag. Algunos elementos que se encuentran en la línea de zigzag tienen propiedades de metales y no metales y los llamamos metaloides. Continuemos hablando de los metaloides. Son similares a los metales, pero las propiedades están entre los metales y los no metales. Algunos de los elementos que están considerados como metaloides serían el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y algunas veces el antimonio, depende del libro de texto que leas. Puedes ver que algunos de los elementos que están a lo largo de la línea de zigzag son considerados metaloides y no hay una versión oficial de cuáles de los elementos estén considerados como metaloides y podrías ver diferencias ahí para alguno de estos elementos, pero en general esos son los que son considerados. El silicio siendo probablemente el más famoso porque el silicio es un semiconductor. Es como un metal, sí conduce electricidad, pero no tanto como un metal. Estas propiedades intermedias son algunas veces útiles. Y entonces continuamos marcando el resto de ellos. De este lado falta marcar algunos de los no metales. El carbono es un no metal, el nitrógeno es un no metal y los que se encuentran marcados. Y esa es solo una manera rápida de dividir a la tabla periódica, con algunas definiciones simples.